Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Por qué Yamur Yüksel no pudo contener sus lágrimas al hablar de Barbactas? Descúbrelo ahora. El mundo del espectáculo amaneció hoy con una noticia que ha sacudido los corazones de miles de fanáticos en todo el mundo. Un suceso que nadie esperaba y que ha dejado un manto de tristeza sobre una de las parejas más queridas de la ficción y, según muchos rumores, también de la realidad. Estamos hablando de la conmovedora situación protagonizada por la bella y talentosa Yamur Yüksel, quien recientemente fue vista en un estado de vulnerabilidad que pocas veces muestra ante las cámaras. La actriz, conocida por su sonrisa radiante y su energía positiva, fue captada en un momento de absoluta sinceridad emocional. Un momento que ha revelado las profundas heridas que guarda su corazón respecto a su relación con el carismático Barbactas. Todo ocurrió a la salida de un popular restaurante en el centro de la ciudad, un lugar que solía ser testigo de risas y celebraciones, pero que esta vez se convirtió en el escenario de una confesión desgarradora. Mientras los flashes de los periodistas iluminaban la noche, Yamur no intentó ocultar su rostro, al contrario, parecía que necesitaba liberar un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Con los ojos brillantes y la voz entrecortada, pronunció unas palabras que resonarán por mucho tiempo en la mente de sus seguidores: Ben sadece Barbactas tarafından sevilmek istedim, es decir, yo solo quería ser amada por Barbactas. Esta frase, simple pero cargada de un dolor inmenso, ha desatado una ola de especulaciones y ha puesto en el centro de atención la compleja dinámica que existe entre estos dos actores. Para entender la magnitud de estas palabras, debemos recordar la química explosiva que siempre ha existido entre ellos. Desde el primer momento en que compartieron pantalla, la audiencia notó que había algo más que una simple actuación. Sus miradas, sus gestos y la forma en que se protegían mutuamente sugerían un vínculo profundo. Sin embargo, como en toda gran historia de amor, los obstáculos no tardaron en aparecer. Según fuentes cercanas al entorno de la pareja, las últimas semanas han sido un verdadero calvario emocional para ambos. Se dice que los malentendidos y la falta de comunicación han creado un abismo entre ellos, un abismo que Yamur intentó cruzar en vano. Durante su breve pero intenso encuentro con la prensa, ella añadió entre sollozos: hice todo lo que pude. Dejé mi orgullo de lado, le abrí mi corazón completamente, pero a veces el amor no es suficiente si la otra persona no está lista para recibirlo. Estas palabras sugieren que Bar, quizás abrumado por la presión mediática o por sus propios demonios internos, se ha alejado, levantando muros que Yamur no ha podido derribar. La imagen de ella secándose las lágrimas mientras subía a su vehículo ha roto el corazón de sus fans, quienes inmediatamente inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y solidaridad. Pero, ¿qué pasa con Barbactas en toda esta historia? Aunque el actor se ha mantenido en un silencio casi sepulcral, amigos cercanos aseguran que él también está sufriendo. No es un hombre de muchas palabras, pero sus acciones hablan por sí solas. Se le ha visto paseando solo por la costa, con la mirada perdida en el horizonte, como si buscara respuestas en el mar. Un testigo presencial relató que, en una conversación privada, Bar confesó: no es que no la ame, es que tengo miedo de lastimarla más. Su amor es tan puro que temo no ser digno de él. Esta revelación añade una capa de tragedia a la situación. No se trata de una falta de amor, sino de un desencuentro en los tiempos y en la madurez emocional. Imaginen la escena: dos personas que se adoran, separadas no por la falta de sentimientos, sino por el miedo y la incapacidad de comunicarse. Es el clásico drama que nos mantiene pegados a la pantalla, pero esta vez, duele porque se siente real. La confesión de Yamur no fue un reclamo, fue un lamento. Solo quería ser su refugio, su paz, dijo ella antes de alejarse de las cámaras, pero él eligió la soledad. La tensión ha llegado a tal punto que incluso en el set de grabación se respira un aire denso. Los compañeros de trabajo comentan que, aunque ambos son profesionales y cumplen con sus escenas, la chispa de alegría que solían contagiar se ha apagado. Ya no se les ve bromeando entre tomas ni compartiendo café en los descansos.
Cada uno se retira a su camerino, sumidos en sus propios pensamientos. Sin embargo, hay un momento que todos recuerdan. Durante la grabación de una escena emotiva la semana pasada, el director tuvo que cortar porque las lágrimas de Yamur eran tan reales que Bar se quedó paralizado, incapaz de seguir el guión. En ese instante, él susurró algo que no captaron los micrófonos, pero que hizo que ella lo mirara con una mezcla de esperanza y dolor. ¿Le pidió perdón? ¿Le dijo que la amaba? Es un misterio que solo ellos conocen. Lo cierto es que la declaración pública de Yamur, solo quería ser amada por él, es un grito de auxilio, una última llamada para que Bar reaccione y luche por lo que tienen, antes de que sea demasiado tarde. Los fanáticos están divididos. Algunos culpan a Bar por su frialdad y por hacer sufrir a una mujer que le ha entregado todo. Otros lo defienden, argumentando que cada persona procesa sus emociones de manera diferente y que quizás él necesita tiempo para sanar viejas heridas antes de entregarse por completo. El amor requiere paciencia, comentan algunos en los foros, mientras que otros replican, la paciencia tiene un límite y Yamur ya ha esperado demasiado. Esta dualidad de opiniones mantiene viva la conversación, pero lo importante aquí es el sufrimiento humano que hay detrás de los titulares. No estamos hablando de personajes de una novela, estamos hablando de dos personas reales, o al menos, de la versión que ellos nos permiten ver, que están atravesando una tormenta emocional. La valentía de Yamur al mostrarse tan vulnerable es digna de admiración. En un mundo donde todos intentan aparentar perfección, ella se atrevió a decir, me duele. Y ese dolor es válido. Ahora, la gran pregunta es, ¿será este el final definitivo de su historia o es solo un capítulo oscuro antes del amanecer? Muchos creen que el amor verdadero siempre encuentra su camino, y que estas pruebas son necesarias para fortalecer el vínculo. Quizás, al ver el dolor de Yamur expuesto ante el mundo, Bar se dé cuenta de lo que está a punto de perder. Quizás decida dejar de lado sus miedos y correr hacia ella para decirle que él también solo quiere amarla y ser amado por ella. Sería el final feliz que todos esperamos, el desenlace perfecto para este drama que nos tiene con el corazón en un puño. Pero hasta que eso suceda, solo nos queda esperar y observar. La historia de Yamur y Bar nos recuerda que el amor no siempre es fácil, que a veces duele, y que la comunicación es la clave de todo. Si tan solo pudieran sentarse, mirarse a los ojos y decirse la verdad sin miedos, tal vez, solo tal vez, podrían salvar lo que han construido. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video cargado de emociones. La historia de Yamur Yuxel y Bar Baktas nos ha conmovido profundamente y nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos a tiempo. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Bar Baktas debería buscar a Yamur y pedirle perdón? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino para sanar? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Yamur? Sus opiniones son muy importantes para nosotros y para mantener viva esta comunidad. Por favor, dejen sus comentarios abajo, los estaré leyendo todos. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguna actualización sobre esta y otras historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.